Como bien me ha presentado la doctora Castillo, soy colombiana de nacimiento y de corazón y de fisonomía. Y trabajo hace muchos años en España, en Europa, defendiendo los derechos humanos, que dicho así parece muy bonito, pero ¿cómo lo aterrizamos en la tierra? ¿Cómo no hay nadie que diga que está en contra de los derechos humanos? ¿O hay alguien que han oído alguna vez que diga estoy en contra de los derechos humanos, así en general? No. Pero ¿cómo se defienden? Es ahí donde estamos hoy hablando de cómo se defienden desde las empresas. Esta imagen, quisiera decirles, es impactante y voy a empezar mi conferencia con esta imagen. Y es que en septiembre del 2012, un incendio en Karachi, en Pakistán, mató a 250 personas que trabajaban en una fábrica textil. Y ese incendio fue fruto de la negligencia de empresas europeas que estaban trabajando en el mal llamado tercer mundo. Las consecuencias fueron más de 250 personas y fue debido a que no había salidas de emergencia, a que las ventanas tenían rejas, a que la empresa estaba situada en un entresuelo sin salida. Cuando se produjo el incendio, buscaron, después lo investigaron y vieron que había auditorías que decían que cumplía con todos los estándares de calidad. Y decía que había auditorías que certificaba que las normas de seguridad estaban correctas. Obviamente era una falacia. No existían tal auditoría certificada, era un mero papel y el papel mojado no sirve para nada. Entonces, esto nos lleva a pensar, esto fue en el año 2012, no hace mucho. En la historia de la normativa europea, 15 años no es nada. Sin embargo, esto nos llevó a pensar a nosotros como ciudadanos del mundo, a los gobiernos y a las empresas, nos llevó a pensar qué significa realmente defender los derechos humanos en la empresa. ¿Qué significa que las empresas europeas vayan a países del tercer mundo o del mundo en desarrollo, como me gusta llamar a mí, y que sean dignos de poder contratar a personal de esos países? Y en segundo lugar nos hace reflexionar también cuál es el papel del derecho. Estamos en la Facultad de Derecho, somos todos relacionados con el ámbito jurídico. ¿Qué papel juega el derecho en el desarrollo de legislación protectora de los derechos humanos? ¿Somos nosotros como juristas actores observadores o somos realmente actores ejecutivos y proactivos en una legislación de protección de los derechos humanos? Aquí tenemos dos pilares para responder a esta pregunta que les acabo de formular. Tenemos, por un lado, una legislación, necesitamos marcos regulatorios que sean analíticos con los riesgos, que prevengan esos riesgos, no solo que actúen sancionando, sino que los prevengan. Si no los pueden prevenir, que los sancionen, que cumplan sanciones por no respetar la normativa de respeto a los derechos humanos, y que esa legislación se produzca mediante un consenso entre los grupos políticos, consenso entre un diálogo entre las comunidades, entre la comunidad jurídica, entre los grupos políticos que están representándonos. Así es como se debe crear una legislación sostenible. Y por otro lado, la diplomacia corporativa, que es el título de la conferencia que hoy nos trae aquí. ¿Qué es la diplomacia corporativa? Si ahora les digo que levanten la mano, ¿quién sabe qué es diplomacia corporativa? ¿Cuántas manos se levantarían? Pero la mía no cuenta.
Después, cuando finalicemos la conferencia, volveré a hacer la pregunta. Y confío, tengo el anhelo que haya quedado esa noción de este concepto tan innovador para los países, para los estados, para las empresas y para la condición jurídica, para que podamos desarrollarlo. Quisiera explicarles sobre la primera parte, la legislación protectora en derechos humanos. Ya en los años 70, ustedes saben que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de 1948, pero parece que, aparte de convenios y de protocolos de cumplimiento de los derechos humanos que seguro que muchos de ustedes ya conocen, poco se hablaba del deber de los estados de proteger a los ciudadanos que trabajaban en empresas, tanto nacionales como extranjeras, y poco se hablaba también de esa globalización de la que hablamos hoy, que en el 70 era mucho menos expandida. Nosotros aquí en Colombia y también en Venezuela teníamos mucha tradición de exportación. Somos exportadores de petróleo, de flores, de esmeraldas, el primero en el mundo. Somos grandes exportadores de petróleo. Y también hemos sufrido las consecuencias de empresas del exterior. Han utilizado también nuestros activos. Estoy hablando en los años 70 de las compañías del Banana Fruit, ¿se acuerdan? Los doctores. Banana Fruit Company. Les recomiendo, ustedes son demasiado jóvenes, algunos menos jóvenes, pero les recomiendo que busquen Banana Fruit Company en Colombia. Como empresas destruían nuestro ecosistema y nuestros derechos laborales. Eso fue en los años 70, si no recuerdo mal, ¿verdad, doctor Quintero? En los años 70 empezamos a desarrollar iniciativas para regular esa conducta empresarial negativa. Y así, en el 74, empezamos con una comisión de sociedades transnacionales. En el 76 había unas líneas para empresas multinacionales de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que está la sede en París. Yo tuve la oportunidad de estar allí hablando sobre desarrollo a nivel internacional representando a España. Y les aseguro que se habla mucho en esos foros, en la ONU, en la OCDE, en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en la Organización Internacional de las Migraciones, se habla mucho de los derechos de los migrantes. Hablando de derechos de los migrantes, Colombia es el segundo país de población extranjera radicada en España. ¿Lo sabían? Pues ahí estamos luchando por una regulación que proteja los derechos de los trabajadores migrantes también. Y volvemos a esta fotografía. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esta fotografía se ve a niños cosiendo balones. En los años 90, Nike y Gap fueron protagonistas de un escándalo mundial, pero que no era un caso aislado. Menciona Nike y la Gap, pero no era un caso aislado. Era uno de muchos en los cuales se destapó que estaban lucrándose del trabajo infantil. Eso desde un punto de vista de derechos de los niños y las niñas es algo realmente que escapa a la protección de sus derechos. Contraviene los derechos de los niños, de las niñas, de la OIT, pero cuando hablamos de un deber, cuando hablamos de un derecho, siempre tenemos que hablar correlativo a un deber. Ante un derecho de las personas, de los niños, de las mujeres, de las minorías, ante esos derechos no pueden ser respetados si no se cumple un deber de los estados de protegerlos, respetarlos y prevenir la vulneración de esos derechos. Acordaros, un derecho siempre está correlativo a un deber del Estado, de las legislaciones, del derecho. Y en este caso, con el suministro que utilizaban mano de obra infantil en países en desarrollo, lo que hizo fue despertar la conciencia de la opinión pública
Hasta entonces poco se había hablado en la opinión pública de la protección de los derechos humanos. Y en este momento, después de los años 2000, fue cuando llega en el 2005, tardamos un poquito, la ONU se pone las pilas y hace un grupo de trabajo liderado por un profesor, que era el profesor Raggi, en el cual se hizo un grupo, hablábamos de consenso antes, en el cual procuraba un consenso entre diferentes actores internacionales, académicos, sobre todo académicos. Aquí en las aulas es donde surge realmente el renacer de las legislaciones revolucionarias para protección de derechos. El profesor Raggi en el 2005 en la ONU hizo todo un grupo de trabajo del cual surgió los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y se establecían 3 pilares fundamentales, que son proteger, respetar y remediar. Proteger, es decir, la obligación de los Estados, el deber de los Estados de establecer legislaciones que prevengan esos abusos, sancione y, si no es posible, remedie. Y ahí es donde están esos 3 pilares sobre los que se ha desarrollado toda la legislación posterior. En Europa, fijaros, hasta el 2017, estamos hablando de hace 8 años, es poquísimo. Hace solo 8 años, en Francia empezaron a legislar sobre la obligación de las empresas en cuanto a elaborar planes de prevención de riesgos relacionados con los derechos humanos y sobre todo con el medio ambiente. Alemania, y me interesa mucho que tengan ese concepto de Alemania porque ahora les voy a explicar contradicciones de los países europeos a nivel legislativo. Alemania era la empresa responsable de la primera imagen que hemos visto. Era una empresa alemana la que estaba operando en Pakistán cuando se produjo el incendio que mató a 250 personas. Es decir, que Alemania debería liderar esa protección de la cual fue causante de un movimiento mortal. Pues bien, Alemania hasta el 2021 no ha empezado a hablar de una diligencia debida en sostenibilidad. Y Noruega, los grandes países nórdicos con la ley de transparencia, exige a las empresas informar de cómo están abordando los impactos sobre derechos humanos y sostenibilidad. Y también la parte de América Latina. Nosotros no nos quedamos atrás. Es más, en algunos casos hemos sido pioneros antes que Europa. Y de aquí tenemos que ser también valientes en reconocer que, si bien han sido avances tímidos, hemos respetado los principios de proteger, prevenir, sancionar y remediar. Y este gráfico que ustedes ven, a pesar de que no existe una norma regional vinculante de protección de derechos humanos y empresas, muchos de los países de nuestro continente han inspirado legislaciones para proteger, sobre todo el medio ambiente, y en Colombia somos pioneros. En Colombia podemos estar muy satisfechos de que desde hace varias décadas, diría yo, o varios años, quizás décadas, que estamos protegiendo el medio ambiente. Estamos protegiendo el Amazonas, estamos protegiendo la deforestación, estamos protegiendo nuestro ecosistema único en el mundo. Y Colombia nos hemos puesto las pilas. Este gráfico nos presenta países de la región, Chile, que incorpora criterios de diligencia debida sobre todo para eximir o atenuar la responsabilidad penal empresarial, y se hace mediante un plan de acción nacional que aquí en Colombia también aprobamos previamente, un plan de acción nacional. En Colombia tenemos, y ustedes conocerán mucho mejor que yo, pero sí que me ha llamado mucho la atención esa política pública nacional de derechos humanos y empresas aprobada en 2021, que promueve la diligencia debida como estándar
y que establece las medidas de trazabilidad. Ahora les voy a explicar casos de un ejemplo real. Una empresa latinoamericana de café, colombiana de café precisamente, quería instalarse hace poco en Europa, en España concretamente. En principio lo tenemos fácil, tenemos el mejor café del mundo, los mejores productores, unos estándares de calidad muy aceptables. Sin embargo, tuvo muchos problemas en España para poder implementarse. ¿Por qué? El problema no estaba en la calidad, ni estaba en la producción, pero sí en la trazabilidad desde que se produce el café hasta que llega a la venta. Es decir, no se podía garantizar que se cumplieran los estándares de derechos humanos en su cadena de valor. Fue un equipo de juristas y especialistas en sostenibilidad quienes, aplicando la diplomacia corporativa, pudieron elaborar un diseño de plan de cumplimiento que quizás ya se cumplía, pero no estaba certificado, y salvó esa relación comercial. Este tipo de situaciones hace que la regulación sea una carga burocrática que la diplomacia corporativa se ocupa de hacer una supervivencia empresarial aceptable. Mediante la Directiva Europea, en los cuales en el año 2024 fue aprobada, hace poco más de un año fue aprobada esa directiva. No sé si conocen algo del derecho comunitario, pero les voy a hacer en 30 segundos. El derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea, como ustedes saben, son 27 países, entre los cuales está España, fue uno de los 15 fundadores. Tiene en su marco regulatorio, en primer lugar, las directivas que son de obligado cumplimiento, que son aprobadas por toda la Comisión y por todo el Parlamento Europeo de los 27 países y que obliga a los 27 países a que esas directivas se transpongan en su legislación nacional mediante leyes propias. Es decir, hay un marco general, dice, tenéis que defender los derechos humanos mediante una legislación nacional que contemple un reglamento específico respecto al trabajo infantil, al respeto al ecosistema, etc. B, tienen que crear una autoridad competente en perseguir y sancionar en el caso que no se cumpla. C, y así sucesivamente. Los 27 países se tienen que preocupar de aprobar una ley en la cual contenga ese marco de la directiva. En segundo lugar, existen los reglamentos que son de obligado cumplimiento. No exige que se apruebe una ley diferente. En Europa está la directiva que exige una ley de cada país, los reglamentos que son de obligado cumplimiento y en último lugar existen las recomendaciones, que como su palabra indica es como decir ustedes mismos. Yo les propongo, pero ustedes mismos. Y luego, por otra parte, no voy a entrar porque eso sería otra conferencia, pero por otra parte están los Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo que hace es vigilar la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. Y aquí entramos en la parte que más me gusta. La diplomacia corporativa es la gestión estratégica de las relaciones con una empresa o una organización con una amplia gama de actores clave, es decir, de los gobiernos, de las instituciones, de las comunidades locales, de las organizaciones no gubernamentales. Esa relación estratégica que hace que una empresa o una organización pueda progresar y pueda tener ese consenso para mantener una gran reputación, para influir en políticas públicas que afecten y tengan un impacto positivo y mitigar o prevenir riesgos. Acuérdense que hablaba en primer lugar de la mitigación y la prevención de riesgos. La diplomacia corporativa lo que hace es crear esas relaciones estratégicas entre actores claves para conseguir un impacto positivo en la comunidad.
No se vale con conseguir un objetivo empresarial. Queremos crear empleo. Eso no es un objetivo. Queremos crear empleo sostenible, respetuoso y legítimo para todas las personas que están trabajando en la comunidad, en el país y en la empresa. Eso es la diplomacia corporativa. Conseguir que se puedan establecer esas relaciones corporativas de la manera más diplomática posible para conseguir un impacto positivo del objetivo de la empresa o de la organización. Es anticipar conflictos. Cuando hablamos de gestión reputacional, ¿a quién no le gusta tener buena reputación? Nos gusta a todos. De hecho, es lo que más cuidamos en nuestra empresa, en nuestra organización, en nuestras instituciones, la reputación. Pero la reputación viene de prevenir los riesgos, de anticiparse a esos riesgos. Viene de influir. La diplomacia corporativa no es un lobby que quiera influir o quiera conseguir a través de maneras no legítimas o no transparentes. La transparencia como valor fundamental de la diplomacia corporativa. Y la transparencia no significa solo publicar en la página web de una institución o de una organización del gobierno, publicar la agenda de los políticos. Eso no es la transparencia. La transparencia es cumplir con el proceso debido de información, de audiencia y de enmiendas cuando se producen. Además, cuando influyes éticamente como empresa o como organización, influimos éticamente en las políticas públicas, seguro que conseguimos ese impacto positivo. Primero, evitar los riesgos. Segundo, influir de manera legítima, de manera transparente en las políticas públicas que nos afectan. En tercer lugar, cumplir unos estándares, unas normas internacionales. Conseguir que estos parámetros estén interconectados, lo consigue la diplomacia corporativa. Saber de marcos legislativos internacionales, saber cómo funciona la legislación internacional, la legislación nacional y la legislación regional. Cuando se vulneran derechos humanos, saber a qué tribunal debemos acceder, si al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto es mucho más antigua que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nosotros como juristas, como abogados, como expertos en el ámbito jurídico, debemos generar confianza. Y esa confianza se hace construyendo esa reputación sólida y creando ese valor compartido. Esta convergencia es lo que hace que haya un nuevo campo en la práctica jurídica y es lo que quería hoy transmitirles. Todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, tenemos algo en común y es esa vinculación, ese nexo causal y sentimental con la profesión jurídica. El derecho, ya lo dijo Voltaire, es la profesión más bonita del mundo. Pero las flores también son bonitas y duran un día. Bueno, ustedes aquí están en la Feria de las Flores todavía, ¿no? Así que, y es muy bonito, pero dura muy poquito, desafortunadamente. Ayer estuvimos viendo esa gran alfombra que está en el Santa Fe. Es extraordinario lo que se puede conseguir. Los felicito de verdad y me lleva a hacer ese símil de el amor que se tiene por algo tan perecedero, tan efímero. No podemos hacer que el derecho sea como una flor. Tenemos que hacer que sea permanente, que sea constructivo y que nosotros, como especialistas en ámbito jurídico, seamos quienes generemos confianza, quienes nos anticipemos al riesgo y quienes consigamos crear estándares importantes para las empresas, para los gobiernos. Y aquí quisiera hablarles de algunos casos ilustrativos.
Ahora me podrían decir, ¿esto qué tiene que ver con un abogado, una abogada colombiana o con un notario, una notaria? ¿Qué tiene que ver? Pues hay varios casos aquí. Aquí además en Medellín ustedes son realmente unos grandes embajadores de la industria colombiana. Tenemos empresas instaladas aquí como Hewlett Packard, tecnológica, es así, ¿no? Tenemos a nivel de startups tecnológicas. También somos exportadores también desde Antioquia para el mundo en sector de alimentación, que también genera un impacto positivo en el medio ambiente porque respeta esos estándares. Y les quiero poner 3 casos ilustrativos de cómo podemos actuar si nos dedicamos a cumplir los valores que les acabo de mencionar. En primer lugar, nosotros en Colombia somos pioneros en la defensa de la minería, porque somos productores de grandes minas en Colombia. Tenemos que realizar en esa extracción de los minerales, proponer a las empresas y proponer a los gobiernos el respeto a las comunidades indígenas y el respeto a esas certificaciones ambientales. Por otra parte, las startups tecnológicas, ver que los proveedores asiáticos que invierten en Colombia, los proveedores asiáticos, porque Colombia es un país muy goloso. Colombia tiene un crecimiento ligeramente superior a otros países del entorno. Colombia está de moda en el mundo y se lo digo como colombiana que vive en España. Colombia está de moda y no lo digo solo por Karol G. Lo digo porque realmente Colombia tiene una reputación en el mundo que pasó un periodo de declive, pero que ahora está en el top más alto. Contratar en el mundo a un profesional colombiano o colombiana es sinónimo de calidad y se lo digo de verdad desde el corazón. Así que, con todo esto que les he explicado, la anticipación, el diálogo, la transparencia, tenemos una oportunidad desde el mundo del derecho para poder asesorar empresas, para poder incluir cláusulas de sostenibilidad, para participar en auditorías y en verificaciones conociendo la normativa que opera y para que podamos servir de interconexión entre los diferentes foros. Aquí les digo, hay una oportunidad importante de influir, hay una oportunidad importante de negocio, una oportunidad importante de desarrollo cuando acabemos nuestros estudios y siempre seguiremos formándonos, pero hay una oportunidad interesante. Quiero finalizar también preguntándoles si se dan cuenta que el rol del abogado o de la abogada o de la parte jurídica en todo esto que les he mencionado no ha sido litigar, no ha sido ir a los tribunales, sino negociar, utilizar la diplomacia. ¿Se han dado cuenta? Yo quisiera ya para finalizar con estas ideas de futuro que podamos ser más que abogados, arquitectos, ingenieros de esa arquitectura empresarial que respete los derechos humanos, que respete el medio ambiente, que respete y proteja y haga cumplir la legislación tanto internacional como nacional. Que seamos agentes de cambio, que cuando acudan a nosotros como profesionales procedentes del Tecnológico de Antioquia digan sí, ellos conocen y saben, tienen unos valores que los definen, en primer lugar. En segundo lugar, que tengamos como juristas esa perspectiva amplia, internacional, sostenible. La sostenibilidad no es solo el respeto al medio ambiente, la responsabilidad es conseguir que perdure en el tiempo políticas públicas de impacto positivo y de valor hacia las comunidades, hacia el medio ambiente, hacia las empresas y hacia quienes trabajan en ella. La abogacía y la profesión jurídica cumple una función social que no debemos olvidar. Nosotros estamos aquí no como una antena de un radar a ver por dónde vienen
a ver por dónde viene la normativa, a ver qué nos toca ahora, sino con una brújula, que sabemos a dónde vamos. Una brújula que tenemos el norte. Y yo quisiera que hoy aquí ustedes hayan aprendido un poco de cómo respetar los derechos humanos y la empresa. Recuerden, lo que hace verdaderamente revolucionario del derecho, como para haber visto, soy una apasionada del derecho como poder, como motor de transformación social. Lo realmente importante del derecho no está en lo que sanciona, no está en lo que prohíbe, sino está en lo que hace posible. Y ustedes hagan posible la transformación y hagan posible un derecho que sea respetuoso a los derechos humanos y a las empresas. Muchas gracias.